Apoyo tiene su Ipsos Apoyo, Ipsos Yo Te Apoyo, su Apoyo Consultoría. Y hacen de vez en cuando una serie de informes, se reúnen y dan informaciones que usted le puede creer o no le puede creer, eso ya es tema suyo. Sale un reporte al 21 de julio de esta empresa, SAE, que supuestamente está dada a ejecutivos. Entonces, gente pues con un mínimo criterio, ¿no es cierto?, entenderá pues que a los ejecutivos difícilmente uno los puede engañar en la medida que sean competentes y quieran ver la realidad. La información dice, 300.000 hogares del interior del país saldrán de la clase media. Está bonito el tema, ¿no? A ver, ¿salen de la clase media para irse arriba o para irse abajo? Para comenzar. Salen de la clase media para ser pobres, pero entonces sale de la clase media para ser rico, sería fabuloso. Entonces, 300.000 hogares. ¿Cuánta gente de un hogar? Más o menos 5 personas, ¿cierto? Papá, mamá, 3 hijos, un hogar, ya. 300.000 hogares, ¿de dónde? De Lambayeque, Ica, Tumbes, Ancash, Piura, Loreto, La Libertad, Ucayali, Arequipa, Junín. El Perú, pues. A ver, vamos a hacer un ejercicio pues astronómico. O sea, estamos hablando de que vamos a tomarle la mano a Sócrates, a Aristóteles, a Solón, a un poquito, una nadita a Hegel, a Kant, a Stephen Hawking, y no sé, de repente Galileo, Copérnico y Newton nos van a ayudar a iluminarnos. Digamos que si esto pasa en el interior del país, a razón de 300.000 personas, en Lima, que tiene 10 millones de personas, la tercera parte tendría que ser el doble, ¿cierto? Entonces habría 1 millón de personas que, ¿cómo dice?, saldrían de la clase media. A ver, si salen de la clase media, ¿a dónde se van? Pues es volverse pobre. Pero si eso uno lo contrasta, una cifra del INEI que dice que el 55% de los limeños en edad laboral, ergo, población económicamente activa, PEA, han perdido su trabajo, 55%, estás hablando de una cantidad de gente salvaje. Entonces, esta gente, ¿a qué se dedica? Quedarse en su casa, hacinado, sin luz, agua, y teléfono. 800.000 limeños no tienen agua, eso no pasa en ninguna ciudad del mundo. Entonces, no tienes agua, han perdido además por otras informaciones de otras centrales de riego y de otros bancos de toda índole, porque Scotiabank tiene su estudio económico, porque lo tiene el Banco de Crédito, porque lo tiene el BCP, y en fin, lo tiene el BBVA. Entonces dice que la gente pobre ha perdido todos sus ahorros. O sea, el guardadito que tenían abajo del colchoncito, ya lo perdieron. Que la gente de clase media ha perdido el 50% de sus ahorros, pero ha perdido además su chamba. Dicho sea de paso, ya se están fusilando la plata de sus FBs, por eso le digo que la cuiden y que la ahorren, que no se la gasten. Pero han agarrado también la plata de sus CTS. Entonces, si tú además has tenido un desempleo, ya no tienes flujo de caja. ¿Qué te queda cuando tú no tienes flujo de caja? Ingreso continuo. Te queda tu patrimonio, ¿me entiendes?, menos tus deudas. Pero si no tienes patrimonio y tienes deudas y te quito el flujo de caja, mancaste. Eso es lo que está pasando. Un dato más. El área económica del BCP dice que el Producto Bruto Interno caería 15% en el 2020 si no hay una segunda cuarentena por COVID. O sea, miren lo que está diciendo el Banco de Crédito. La situación es gravísima. En ese contexto hablan de Reactiva 2, pero con suspensión perfecta. ¿Qué han hecho la gente que recibió dinero? Votar a la gente de la calle, suspendido, y cuando regreses te van a votar. Veamos la nota. La pandemia ha golpeado y golpeará duro la economía de todos los peruanos. Según el estudio de la consultora Apoyo, este año 300.000 familias del interior del país dejarán de pertenecer a la clase media y bajarán en la escala socioeconómica. Esto a causa de que los ingresos económicos en otras regiones dependen mucho de los sectores más golpeados, como lo son el comercio y el turismo. La razón principal es que ya no entra dinero a los hogares, ya sea porque sus miembros se han quedado sin trabajo a causa de un despido o porque los mandaron a la temida suspensión perfecta de labores. Esto significa que una empresa puede enviar al trabajador a su casa por 3 meses, tiempo en el cual no le pagarán ni el sueldo ni los beneficios, pero con la condición de que luego los recibirán en el trabajo. Hasta mediados del mes pasado, según la Cámara de Comercio de Lima, 22.700 empresas se habían acogido a la suspensión perfecta, de las cuales el 80%
eran microempresas que tenían entre 1 y 10 trabajadores. Fueron precisamente las pequeñas y microempresas las menos beneficiadas con el programa Reactiva Perú, impulsado por el gobierno para ayudar a las compañías a superar la crisis y evitar despidos masivos. Del primer fondo, la mayor parte fue a manos de grandes empresas, que a su vez son pocas en el país, mientras que las empresas pequeñas, que son mayoría, recibieron menos dinero. Este salvavidas era, en teoría, para evitar que las personas dejaran de percibir ingresos al ser despedidas o suspendidas de su empresa. Sin embargo, a la fecha no hay datos precisos sobre cuántas compañías, sean grandes o pequeñas, aplicaron suspensión perfecta pese a recibir dinero de Reactiva Perú. Tampoco se conoce cuánta gente ha vuelto a sus trabajos luego de que la economía se activó. A eso hay que sumarle que la ley no ampara ni establece una prohibición rígida sobre las empresas que reciben la ayuda del gobierno. Ante este panorama, hay dos cosas que podrían suceder: más desempleo o un paliativo a la crisis. Sobre lo segundo, el gobierno ya puso en marcha su plan Reactiva Perú 2, en la que esta vez sí pretenden destinar la mayor parte de los fondos a empresas pequeñas. ¿Llegará esta vez Reactiva a más empresas chicas, que son las que sostienen la economía del país? ¿O seguiremos en una situación similar donde la gente se sigue quedando sin trabajo y las empresas de emprendedores peruanos cierran ante la presión de la crisis? Ya son 2.690.000 empleos perdidos solo en Lima. ¿Cuántos más se deben perder? A ver, como es evidente, uno para gobernar y tomar decisiones especialmente económicas y financieras requiere indicadores. En ese contexto, asumo que el doctor Javier Zúñiga, experto en economía, debe estar doblemente preocupado porque es arequipeño y los indicadores de Arequipa son terribles, y presumo que no son muy buenos los indicadores de Reactiva 1. Reitero, en ese contexto, ¿cómo la ve el doctor Zúñiga para Reactiva 2? Buenas noches. Buenas noches, Fede. Muchas gracias por la entrevista. En realidad, el Reactiva Perú y el FAE-MIPE me parece que son instrumentos buenos, tan es así que Ecuador y Chile los han copiado, porque son instrumentos interesantes, recursos del Banco Central de Reserva con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas y evidentemente con la instrumentalización de COFIDE. El Reactiva 1 no dio resultado y lo hemos conversado anteriormente. Alrededor de unos 24.000 millones de soles desembolsados, fueron un 74% para la gran empresa. Y para la microempresa fue 1% y para la pequeña empresa fue un 4%. Querría decir que el objetivo de darle recursos a la pequeña, a la microempresa, no fue el resultado del primer Reactiva. Se hicieron algunas modificaciones y se pretende llegar hasta alrededor de unas 220.000 pequeñas y microempresas, pero hay que tener en consideración que son alrededor de 2.200.000 las micro y pequeña empresas, lo que querría decir de que solamente se cubriría un 8 o 9% de la totalidad del universo de las MIPES. Por lo tanto, yo creería que el gobierno debería de solicitar a los bancos de que tengan mayor sensibilidad y responsabilidad con las pequeñas empresas. A ver, los 4 bancos grandazos del país, solo uno de los 4 va hasta la micro y pequeña empresa. Los otros 3 llegan solamente hasta operaciones de 30.000 soles. Y el resto de bancos solamente les interesa los préstamos de 5 millones a 10 millones de soles, o lo de 300.000 soles, o lo de 30.000 a 300.000 soles, en donde no están las pequeñas empresas. Por lo tanto, una vez más, los bancos se muestran con poca sensibilidad, y no me extraña que nos escuche alguien del Congreso y de pronto emita un dispositivo que obligue a los bancos a prestarle a tutti mundi.
cuando la responsabilidad está en los bancos en prestarle también a los pequeñitos, siempre y cuando tengan garantías, y las garantías las da COFIDE. A ver, yo le quiero hacer una acotación y una pregunta. Voy a poner en plano de alumno, porque el profesor Zúñiga ha sido profesor mucho tiempo. Entonces, como le están dando a los bancos grandes, ¿por qué no le dan a las cajas rurales o a las cajas metropolitanas que tienen acceso directo a los pequeños clientes? Ese es el primer punto que hasta el momento no me han explicado. El segundo punto es, y le hago la pregunta al profesor de economía, la liquidez es uno de los factores que inciden en el desarrollo de la vida de una empresa. Es decir, el dinero, el ingreso y la venta, pero está la rentabilidad, está el endeudamiento, está la viabilidad del negocio, está el punto de equilibrio. En buen romance, darle liquidez a una empresa que está con cáncer y que va a morir es una locura. Inclusive si la empresa tiene una garantía, sabes que tarde o temprano vas a terminar ejecutando la garantía porque el negocio va muerto. Entonces le pregunto por la evaluación crediticia. Reitero, la primera parte, ¿por qué no las cajas? Y la segunda, ¿qué tan exhaustiva tiene que ser la evaluación crediticia para las pequeñas y las medianas empresas? Bueno, en relación a la primera pregunta, en el primer reactiva los bancos fueron los que se apuraron, entraron a las subastas, se cogieron todo el dinero y evidentemente se lo dieron a créditos de relacionadas o las grandes empresas. El segundo reactiva preocupaba al Ministerio de Economía, cambia todas las condiciones de evaluación, sube las garantías del 80 al 98% y evidentemente cubre esas garantías COFIDE y el Ministerio de Economía. Es cierto lo que tú dices, la liquidez es súper fundamental, ¿no?, para entregarlo a la economía, y lo dice el presidente del Banco Central. El objetivo del reactiva es inyectar de liquidez a la economía para que de esa manera las empresas, el sector privado empiece a funcionar. Pero las cajas rurales, a quienes han empezado a recibir créditos, no van a fluir y solamente le van a dar finalmente a 220.000 empresas cuando el monto del universo de las pequeñas empresas es 2.200.000. Yo estoy de acuerdo contigo en que tienen que darle a empresas que van a responder, porque tampoco le vas a dar empresas a que van a morir. No, la idea es darle a empresas que van a responder. La evaluación de garantías la tiene el propio COFIDE. No digo que se lo regalen el dinero, es un préstamo, pero hay que analizarlo a quiénes o cuáles son las empresas que van a devolver ese préstamo. A ver, y la liquidez es fundamental para que la economía fluya. Además, el doctor Zúñiga tiene la edad para tener la memoria también de lo que pasó con la banca de fomento ochentera, o sea, porque si hablan de reactiva para, y no quiero ser recalcitrante, para hoteles de 3 estrellas, para restaurantes, si tú dependes del turismo externo, has quebrado por feo que suene. Entonces el banco no debería prestarle a empresas que dependen en sus ventas, y eso lo sabe el banco, del ingreso externo, porque no van a venir turistas. 2, si tienes una empresa que no tiene viabilidad, eso lo tiene que saber el hombre del banco. O sea, ¿por qué prestarle a empresas que sabes que están condenadas a morir cuando a la hora que yo he firmado el reactiva, pues, Javier, te piden de qué te vas a morir y tú avalas todo? Pero si le prestan a un restaurante, a una cevichería, 50.000 soles, ¿qué garantía va a haber? Te vas a llevar las ollas, no va a quedar nada porque las empresas, los restaurantes tienen los locales alquilados. Por decir solamente eso, miren lo que ha pasado con Sodio, que es una empresa seria y de transporte. Entonces, ¿qué va a pasar después con la cobranza dentro de un año? ¿Cómo se va a cobrar el reactiva que no es regalo sino préstamo? Bueno, la garantía, en este caso la evaluación está en manos de COFIDE porque la garantía es el Ministerio de Economía. De acuerdo al volumen del préstamo, hasta 90.000 soles puede ser hasta el 98%. Estoy de acuerdo contigo que no se le puede regalar el préstamo a todas las empresas, sino deben entregársele el recurso financiero a empresas que van a poder responder. Aquella que no pueda responder, lamentablemente hay que dejarla morir, porque no le vas a dar un recurso para que se convierta en una cobranza que no se va a realizar. Y no lo vas a comprometer ni al banco ni tampoco lo vas a comprometer a la caja, no, pero tienen que hacer evaluaciones de empresas con salida.
¿no? Lo que a mí me da pena es que los bancos grandes, ¿no?, solamente se han dedicado a subastar los recursos de Reactiva para empresas grandes, a empresas medianas, pero no han pensado en la pequeña ni en la microempresa. Bueno, en buenas condiciones llegaremos al 9-8% del universo de la micro y pequeña empresa, y eso es eso es muy poco en relación a las circunstancias. Correcto. Doctor Zúñiga, para variar ha sido bastante crudo, pero directo, y la verdad es que decir las cosas como son. A las empresas que no pueden pagar se les va a tener que dejar morir, porque si no todos vamos a tener que pagar los platos rotos. Es usted muy amable. Buenas noches.